¿Qué es teatro? Existen 3 formas para definir esta palabra. Definición primera. Teatro como género literario. Esto hace referencia a todas las obras de teatro escritas y puestas en papel que cualquiera de nosotros puede leer en cualquier momento y en cualquier lugar. A la persona que escribe obras de teatro se le conoce como dramaturgo. Definición segunda. Teatro como puesta en escenas. Esto hace referencia a todas las obras de teatro que ya están siendo representadas en algún escenario. A la persona encargada de darle vida a un personaje se le conoce como actor o actriz. Definición tercera. Teatro como el lugar al que acude un grupo de personas a ver puestas en escena. Justo el lugar donde están ahora las personas de la Ilustración. Historia del teatro. Nuestro paseo por la historia del teatro comienza en la antigüedad, cuando el hombre primitivo hacía celebraciones en honor a la caza y a la cosecha. A estas celebraciones se les conoce como ritos. El rito es un conjunto de prácticas que se llevan a cabo en una celebración. En la antigüedad se solía bailar alrededor del fuego, hacer música con tambores, a la vez que se cantaban canciones. Todo esto para dar gracias a los dioses. Entonces, el teatro nace como una forma del ser humano de conectarse con algo superior a él mismo. Lo hacían para comunicarse con el dios del sol, el dios del fuego o el dios de la lluvia. Pese a que estas prácticas no son consideradas como teatro, sí son consideradas como las primeras manifestaciones del mismo. ¿En dónde surgió el teatro? El teatro surgió en la antigua Grecia, más específicamente en su capital, Atenas. En este lugar se llevaban a cabo celebraciones tipo rituales en honor a Dioniso, el dios del vino y la vegetación. Dichas celebraciones se llamaban grandes dionisíacas. Estas ceremonias evolucionaron hasta convertirse en teatro. El teatro llegó a cobrar tal importancia que cada nueva ciudad o pueblo contaba con su propia edificación para representaciones. Las primeras representaciones narraban diferentes capítulos de la vida de los dioses griegos con cánticos y danzas. Estas representaciones duraban todo el día. Con el tiempo fueron perfeccionándose y así nació la tragedia y la comedia. Tragedia. La tragedia es una representación dramática cuyas historias se centran en temas mitológicos o épicos. Se caracteriza por conmover al espectador y tener un final funesto, es decir, alguien muere. Sus personajes eran héroes, reyes o dioses. Esquilo, Sófocles y Eurípides son los grandes escritores de tragedias de la antigua Grecia, conocidos como los trágicos. Los trágicos griegos establecieron las características del teatro como género literario que todos conocemos en la actualidad. La comedia, al igual que la tragedia, es una representación dramática. Sus historias se centran en la ridiculización de las costumbres y los vicios de la época. Se caracteriza por divertir al espectador y criticar los comportamientos humanos en general. Sus personajes eran gente común, de clase media o gente pobre. El escritor más famoso de comedias de la antigua Grecia se llamaba Aristófanes. Con el paso del tiempo, eran más las personas que preferían la comedia que la tragedia. Fue así como surgió la comedia nueva, cuyo autor más famoso se llamó Menandro. Estas obras tenían como temas principales enredos amorosos, problemas familiares o problemas de dinero. Estas obras
contaban con una serie de personajes muy populares que siguen existiendo en la actualidad. Por mencionar a uno, la suegra entrometida era uno de ellos. ¿Quién fue el primer actor de la historia? El primer actor del que se tiene conocimiento se llamó Thespis. Su existencia siempre ha estado entre la realidad y el mito, pues no hay evidencia suficiente para asegurar que todo lo que se le atribuye fue realmente realizado por él. Lo poco que se conoce sobre su vida se debe a referencias que dejaron otros autores, como Aristóteles, quien en su obra La Poética se refiere a Thespis como un cantante de ditirambos que ideó una nueva forma para componerlos e interpretarlos. Ditirambos son cánticos que, en la antigua Grecia, se escribían en honor a Dioniso. Estos cánticos eran interpretados por un grupo de personas, todos ellos hombres. A este grupo se le conocía por el nombre de coro. Fue Thespis quien añadió la innovación de que una persona, él mismo, adquiriendo una personalidad diferente, saliera del coro para hacerle preguntas, las cuales el coro debía responder, estableciendo así el diálogo en las puestas en escena. Y fue así, alejándose del coro y estableciendo el diálogo, como se convirtió en el primer actor de la historia. Lo importante de esto es que al añadir diálogos a las obras añadió la parte fundamental del drama, el conflicto, pues ahora las obras ya no eran meramente cantos, sino conversaciones en las que se intercambiaban opiniones y se planteaban cuestionamientos. Recordemos que, años más tarde, la tragedia fue evolucionada y encontró su verdadera forma debido a los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. A Thespis también se le conoce como el ganador de concursos de tragedias que tenían lugar durante las grandes dionisíacas. Las obras de Thespis se perdieron con el paso del tiempo, solamente se conoce el título de 4 de ellas. De una de ellas, llamada Penteo, se conserva un fragmento, pero se presume que, en realidad, no fue escrito por Thespis. Algunos atribuyen a Thespis la invención de las giras, pues se dice que, con el apoyo de colaboradores y con un carro en el que llevaba máscaras y disfraces, recorría Grecia haciendo presentaciones. ¿Cuál es la importancia del teatro griego? La importancia del teatro griego radica en la concepción tan profunda que tenía esta civilización sobre este arte. Fue en esta época cuando se construyeron los primeros edificios que eran específicamente para ver teatro. Estos teatros estaban pensados para alojar a muchas personas. Algunos llegaron a tener capacidad para albergar a más de 10.000 personas. Así que su arquitectura estaba planeada de tal manera que se pudieran aprovechar recursos naturales como la luz y la acústica para que todos los espectadores pudieran disfrutar de las obras. En la actualidad se conserva uno de ellos, el Teatro Epidauro. En aquella época se realizaban festivales de teatro 2 veces al año, y todas las personas podían asistir gratuitamente. Para los griegos, el teatro era más que un simple entretenimiento, era motivo de aprendizaje. Sus obras contaban lecciones sobre su sociedad y sobre las deidades que adoraban. Aunque fue muchos años después cuando se profundizó en las características del actor, en esta época los actores eran importantes y poseían sus propias bases a las cuales se regían para interpretar a sus personajes. Los actores en esta época eran solamente hombres. Se apoyaban en la utilización de máscaras, ropas y zapatos altos llamados coturnos para representar a diversos personajes, entre ellos los femeninos. Sin embargo, la verdadera importancia de este teatro fue la palabra, es decir, el texto, las obras de gran calidad literaria que crearon. Una persona relevante para esta época es, sin lugar a dudas, Aristóteles, quien en su obra llamada La Poética estableció las bases para la creación no solo de teatro, sino de arte en general.
En resumen, el teatro griego es importante porque en él se sentaron las bases para todos los movimientos teatrales que surgieron después. Antigua Roma.